trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê, mesmo a quem o nome tira, onde não é chamado. Bienvenidos a bordo, otra vez con la compañía de Javier García y en un momento aciago, desgraciado, trágico del mundo, que es la guerra que se está viviendo en Medio Oriente, cuyo final todavía falta decidir y de lo cual hay algunos puntos sobre los cuales uno puede señalar. Sí. Primero que se desea que la guerra sea lo más corta posible por los heridos, las víctimas, los muertos. La menor cantidad de víctimas. Este es como elemental. Segundo, Israel ya en algún sentido su objeción existencial. Su objetivo primario. Exacto, en apariencia ya está resuelto, nadie imagina que estén en capacidad. Sí, que era arruinar la capacidad de Irán de tener una bomba nuclear. Y que los misiles Exacto, con este objetivo alcanzan. Que siempre ha tenido esta teocracia de arrasar con Israel, ¿no? Exacto, el problema mayor en apariencia es para Trump, que ha decidido, arrasar si es necesario la tierra persa, porque no logra el objetivo de cambiar el régimen. Claro, un objetivo mayor, no solo es terminar con esta capacidad militar iraní, sino cambiar el régimen. Exacto. Ahí estamos a punto y el resto de Europa muy asustado, con qué sé yo, amigos que uno tiene de pronto en Dinamarca, en los Países Bajos, donde ya les han dicho que compren agua, que almacenen alimentos enlatados, que tengan cash efectivo, porque puede haber algún tipo de avance sobre cibernético. Bueno, eso ocurría también cuando fue la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Te acordás que se abastecían y se recomendaba a la población civil de varios países? No es una novedad para la población europea, que ya viene con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Sufriéndola en carne propia. Y bueno, hay miles de razones más, pero el dato de que hoy el petróleo subió 15% y ya lleva 90% en lo que va del año, 90%, es un factor determinante para determinadas economías, en particular para la de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos al aumentar el precio del petróleo va a aumentar el precio del combustible. Ya aumentó casi más de un 15%. Sí, bueno, pero imagínate que... Ahora mucho más, claro, ya está aumentando mucho más en un año electoral para Donald Trump, ¿no? Exacto. En medio término. Y que él necesita en todo caso que baje, porque lo que requiere es bajar la inflación, no subirla. Y que es una promesa de campaña. Él decía que el petróleo iba a tener a raya para que el precio, los bolsillos norteamericanos estén más cómodos. O sea que en esta cuestión él está un poco complicado. Y la pregunta es, ¿y en la Argentina? Claro, el tema del precio del petróleo, ¿cómo es? Claro, hay dos miradas. Uno dicen que por supuesto va a afectar porque va a aumentar la nafta, eso va a tener un impacto en la inflación, que le está costando... Hasta ahora no, pero es cierto que subió 15%, va a tener seguramente, es como la devaluación, va cayendo por ahí con un rezago, pero por supuesto va a tener un impacto en el precio de la nafta, si bien obviamente que YPF tiene una posición muy dominante al respecto, el gobierno puede influir sobre eso. Un tema que para los liberales debería afectar, porque no va a haber precios libres. Porque las petroleras encantaría poder exportar todo lo que hacen. Bueno, porque así como está acá tienen que vender más barato porque YPF en alguna medida es un régimen diferente, una economía diferente, y lo cierto es que, claro, lo que dicen es que Argentina es un exportador de petróleo, con lo cual las miradas optimistas dicen va a ser un beneficiado de esto que está sucediendo en el mundo. Hacia adelante. O eventualmente puede ser un beneficiado. De hecho, trascendía cierta conversación entre Milei y Bessent, ahora mismo en Nueva York, donde se hacía este tipo de análisis, donde Argentina podría llegar a ser, a diferencia de lo que pueden sufrir otros países, un país que sufra, que tal vez no sufra tanto, porque es un exportador neto, no solo de petróleo, sino también de otros commodities que ya empiezan a tener también aumento en sus precios, como por ejemplo la soja y el girasol. Bueno, veamos, ojalá esto termine pronto y
Y Milei en USA, está en Estados Unidos, ahora en, Sí, justo en en este Nueva momento, York, ¿no? claro, está Está cenando con gran parte de la, digamos, de la alcurnia de la colectividad judía, que lo agasaja con Sí. una cena. Estuvo reunido en el Hogel de Lubavitch. Exacto. Fue reunido ahí, donde siempre va al templo a mostrar su gratitud con esta figura Lubavitch. ¿Viste que tenía una kipá con su Sí, nombre? personalizada. Con su nombre en hebreo. Sí, decía Javier Milei en hebreo, ya una culpa personal que tal vez se la dieron o tal vez ya es de él y la. Sí, hay y un la tiene. video que debe estar pasando el director ya en este momento sobre la visita. Vos estuviste ahí, Javier. Yo estuve ahí, sí, hace un poco tiempo, estuve ahí y fui a visitar también a ver. Pero precisamente por esta curiosidad que me daba, que él siempre que viaja a Nueva York hace esta visita al Lubavitch. Y bueno, un lugar humilde, un cementerio judío donde está el Hogel de Lubavitch, que se lo recuerda, y sobre todo esta particularidad que se le entrega cartas, porque la gente le pide o pide su guía espiritual y demás a este hombre, el rabino Lubavitch, que falleció hace muchos años, que tenía esa costumbre de recibir cartas y contestarlas. Bueno, se queda esa costumbre donde no solo se le pide, no solo se le agradece, sino que se le piden consejos o rumbos o guías éticas, morales o problemas. No, yo solo fui a conocer, no practico digo, esa. alguna vez una atención con por el supuesto, padre, siempre con el la respeto familia. de lo que es esto, no fui a conocer para ver de qué se trataba una inquietud, si querés, periodística. Bueno, también estuvo en el Doral, que es una especie de club fabuloso. Vivió ahí un día, pasó una noche, durmió, debe haber comido, tal vez ahí, no sé, que es no es la cancha, es la cancha de golf de Trump en Miami. Es un lugar realmente espléndido, no sé si con el mejor de los gustos, pero está la cancha que le debe gustar a Trump, la Blue Monster, y ahí hay muchos argentinos que tienen como una especie de rincón en ese club de golf. Argentinos, por ejemplo, que yo conozco, un dueño de laboratorios, un caso curioso, un personaje que era carnicero en la Argentina, carnicero en la zona norte, inclusive en la periferia, y que hace, no sé, 40 años o algo así, sintió que ya el negocio con la carnicería no le andaba bien, se fue a Estados Unidos y empezó a vender empanadas. Y armó una cadena de empanadas. El sueño americano. Exactamente, es que lo cumplió. Mirá. Bueno, ahí estuvo. Bueno, y ahí se reunió con otros presidentes de la región. Exacto. Y se armó como una especie de Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. Esta liga de superhéroes, viste que está la foto con Trump y los presidentes de la región, esta especie de nueva derecha y demás. Sí. Tienes el escudo de la América, Shield of the Americas, que es el logo con el que los reunió, se sacaron una foto y es el escudo protector de América. Y por eso estaba la foto con Milei, Bukele, Kast. En apariencia es para la lucha contra la droga. Exactamente, pero claro, es un escudo general, ¿no? Es un escudo, sí. Declama que la lucha contra la droga, pero contra también otro tipo de manifestaciones. Quizás trate de convertirse en el futuro en otra OEA, pero van a tener que convencer primero a Brasil y a México, que son dos países que no estuvieron en esa reunión. No son parte de esta Shield of America. Bueno, Javier, ¿qué te parece si volvemos acá y al tema de la semana político que fue todo este revuelo que se armó con la salida no tanto de Cunio Libarona. Sí, la salida anunciada de Cunio Libarona, pero todo el ruido que se generó por el nombre que pusieron y sobre todo por cómo quedó desnuda la interna. Exacto. ¿Se fue Cunio Libarona? Yo diría que no se fue del todo. Mira. Se fue, inclusive se fue a Estados Unidos a descansar unos días, etcétera. Pero Cunio Libarona, según un artículo que leí hoy de nuestro entrañable Jorge Asís, que suele tener buena información, aunque él después dice que probablemente equivocada. Probablemente equivocada. Cunio Libarona va a cumplir funciones de asesoramiento o va a encargarse del tema del gobierno con la AFA. Mira.
¿En qué sentido? Bueno, en procesar todo el tema, porque Cunio tiene gran experiencia también en materia futbolística. Sí. Es un notable hincha de Racing, fue candidato a presidente del club. Y ahora, según parece, el hombre se va a ocupar de ver cómo se resuelven todos estos litigios que hay con la AFA, estas cuestiones, justo en el momento en que dicen que el nuevo ministro es un hombre muy conectado con Tobillino, el segundo, el tesorero de la AFA, y Tapia. Claro, incluso se insinúa esta acusación de que está puesto ahí a propósito para como una especie de tregua entre el gobierno y la AFA. Por supuesto ya desmentida por el propio gobierno, el propio ministro de Justicia también lo desmintió, habrá que ver cómo actúa. La relación entre la familia Maíquez y la AFA, por supuesto existe y es conocida. Ahora, ¿cómo? Si eso ¿Por qué? Bueno, el propio Maíquez era el vicerrector de lo que es la Universidad de la AFA, esta que el gobierno atacó porque dijo que no tenía representación de universidad. Pero, además, él se fue antes, después. La AFA no tiene domicilio en la provincia y recién están empezando a construir la sede. Exacto, eso es una gran irregularidad, que la IGJ estaba atrás de eso. Después, el hermano del flamante ministro de Justicia formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por supuesto que algún vínculo con la AFA hay que tener para formar parte de ese tribunal. Y está la acusación desmentida de que el padre de Maíquez, el camarista de la Ciudad de Buenos Aires, participó de este cumpleaños en la quinta... De su cumpleaños. De su cumpleaños en la quinta de Tobillino. ¿Está desmentido eso? Está desmentido, si querés, tímidamente, dijeron que la información no es cierta, bueno, y que en todo caso, perdón. No te hagas el abogado conmigo. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, si querés, es una habilidad de los abogados decir, esa información no es cierta. Entonces después es más fácil negar que lo que uno negaba no era puntualmente el hecho, sino una parte de la información y no la información en su conjunto. Claro. Si querés, fue más simpática la declaración del padre Maíquez, porque dijo, no es cierto, pero si fuese cierto no tendría nada de malo. Claro. Lo cual también es una verdad, no tendría nada de malo, solo que desnuda, si se quiere, este conocimiento que hay entre la familia Maíquez y Tapia y Tobillino, o la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, habrá que ver en los próximos pasos, seguramente está tan observado con lupa eso que no creo que haya ningún tipo de situación irregular al respecto. Bien, pero la designación de Maíquez tuvo una consecuencia letal, diría, bueno, no letal, pero muy conmovedora dentro de lo que es el triángulo de hierro del gobierno, entre Santiago Caputo y Karina Milei, porque a Maíquez se le atribuye la responsabilidad de Karina en la designación, ya que Milei no lo conocía a Maíquez. Lo nombró, lo compró, digamos, ¿cómo se dice? Llave en mano. Llave en mano. Sí. Aunque ya todo el mundo, mucha gente sabía que iba a ser, el que parece que no quería aceptar que fuera Maíquez era Santiago Caputo. Por eso algunas malas lenguas dentro del propio gobierno dicen que cuando se empezó a hablar de Maíquez dentro del gobierno, empezaron algunas operaciones de prensa por fuera del gobierno. Exacto. En algunos medios cercanos o donde se especula y se dice que Santiago Caputo tendría llegada. Sí, fíjate vos que en el caso de Maíquez, de Santiago Caputo, llegó a un extremo de descortesía y de mala educación bastante importante. Ahí está el saludo. Ahí está, cuando ella lo saluda y él, impávido, no se saca las manos de los bolsillos. Algunos dicen, como se hace el hombre duro. Bueno, es su forma también ahora, porque estaba muy observado por lo que había sucedido con Amerio. Su forma es no saludar con las manos en el bolsillo. ¿Te acordás que le ponían el apodo del Peaky Blinders como hombre duro? En realidad para mí hace de Harry el sucio. Bueno, también. Porque es un tirador él. Pero sí, es un killer. No sé si es un killer. Bueno, ha tenido varias personas del gabinete han pasado a mejor vida. Sí, lo que es cierto, tienes razón en ese aspecto, porque se ha formado una especie de sindicato, de club, que está de fiesta justamente por el tema, no tanto por la designación de Maíquez, sino por el tropiezo. Claro, por esta especie de caída de Santiago Caputo, sobre todo porque muy expuesta, porque Amerio fue el hombre que se desvinculó, que era el hombre que manejaba de Santiago Caputo la parte del Ministerio de Justicia, estaba con él en el palco el domingo pasado. Sí. Entonces esa imagen es la que quedó muy fuerte, muy desdibujado, tal vez la imagen del asesor presidencial, y por eso tal vez las caras largas el día de la jura de Maíquez. Después la sangre no llegó al río, porque para Amerio hubo premio consuelo. Claro, Caputo fue a verlo a Milei y le pidió, porque Milei cuando lo saludó a Caputo le dio un abrazo muy afectivo. Acá no ha pasado nada.
acá no ha pasado nada, no, le dio el pésame, Sí. le dijo, te jodí. Y la verdad que lo jodió y hubo fiesta en lo de Pose, en lo de Franco, Guillermo Franco sobre todo. en lo de Catalán, Sí. en lo de Demián Reidel, en el propio Cunio Libarona, porque Sí, también Caputo- lo contó Cunio Limarona. Dijo que fue muy incómodo las operaciones que le hacían desde algún sector con el tema de que el que manejaba el ministerio era Merio, el hombre de Caputo. esa. Pero bueno, perdón, la salida de Amerio fue mucho más desprolija que la del propio Cunio. La del propio Cunio, si querés, fue de las más prolijas del Sí, gobierno además ya últimamente. se sabía, estaba Y la de todo Amerio fue, si querés, muy desprolija, como también fue su designación como procurador desprolijo, porque cambiaron al procurador, lo pusieron de número 2. Sí. Todo un movimiento muy desprolijo, pero bueno, trataron de Para- acomodar lo que se había desacomodado. para que el chico se quede contento. Para que la sangre no llegue al río. Bien. Che, en el Día de la Mujer, que Sí, es hoy, es hoy. tendremos que Saludamos hablar... a las mujeres. Saludamos a las mujeres, por supuesto. Va pensando, bueno, en las familias de unos, en particular uno con su madre, etcétera. Pero estamos bajo el mando como presidente de la señora Victoria Villarroel, Victoria exactamente. Villarroel, con la cual hay un... Sí, pesan acusaciones gravísimas. Sí, y devoluciones de ella también gravísimas, tanto que creo que ha ido a la justicia para enjuiciarlo a Petri. A Petri. Exacto. Eh, Porque hasta ahora se insinuaba que había tenido actitudes golpistas. El propio Milei, hay un video muy característico donde hace con la cabeza cuando habla de actitudes golpistas, pero Petri fue uno de los que lo dijo con nombre y apellido. Dijo Exacto. que Victoria Villarroel había tenido actitudes golpistas y ella entonces dijo que lo aclare en la justicia o diga su razón o que lo desmienta. sí. Poco serio parece, tanto la acusación como la intención de ella por ser candidata a presidente, o en todo caso, si uno escucha lo que dice Milei, ser, digamos, protagonista de una asonada, de un golpe de Estado, que aparentemente ocurrió el año pasado, no Claro, nos después dimos de la elección, cuenta. lo que dice el gobierno es que después de la elección de septiembre, cuando se movió un poco Sí. los árboles, ella estaba dispuesta, o parece que manifestó estar dispuesta, Sí. que bueno, Y si había que hacerse cargo, ella árboles que estaba manejaban también los empresarios, porque les quitaban algunos negocios. dispuesta. Lo cierto es que Poco- igual con ella está mal todo desde mucho antes, Desde- casi desde el primer momento. No, casi no. Desde el primer día, cuando salieron a la calle en el hotel, Sí. Milei, ella y Karina, y creo que había alguno más. Fátima Flores creo que estaba también. ¿Quién? Creo que estaba Fátima Flores en ese momento también. Sí, pero no sé si en No el sé palco. si en el balcón, es verdad. Donde realmente un dato interesante, había gente con banderas y leyendas y pancartas a favor De Victoria Villarroel, del de partido de Victoria Victoria Villarroel. Villarroel. No había para Milei, que había sido el que ganó la elección. Sí, eso causó Y mucho- sí para ella. Digamos que eso en alguna medida generó, sobre todo con Karina, una sospecha bastante importante. Y si querés después vino la revancha, porque Milei había hablado en campaña que Victoria Villarroel iba a tener injerencia en defensa y seguridad, y son los dos ministerios que le dio a Petri y a Bullrich, la fórmula que habían derrotado, y dejando a la Victoria Villarroel sin nada. Y si te fijas, Victoria Villarroel, más allá del problema con el gobierno, apunta siempre directamente y su conflicto es con Petri y con Bullrich. Bueno, pero aparte de estas denuncias, lo que está claro es que Milei está operando, actuando, programando su vida para la reelección del 2027. Claro, sí, No anunciamos al invitado. todavía no. El invitado es el señor Alejandro Rosichner, Sí. un filósofo no raro, pero digamos un hombre que ha Los sido... filósofos son raros, convengamos. Bueno, sí. Heidegger era un hombre que dicen que sabía de fútbol más que yo. Mira, Pero bueno, eso es otra cuestión. Por ahí se lo preguntamos Se lo a él. podemos preguntar. Alejandro Rosichner nos va a acompañar. Hombre que obviamente está muy vinculado a Javier Milei, no solo envuelto en su bandera, sino también que tiene una proximidad importante desde el principio de la administración del presidente. Justo como lo anunciamos a Rosichner, podemos ir a lo de Mauricio Macri. Sí. Que Mauricio Macri está viviendo una etapa particular, que el Sí. 19 próximo tiene una reunión del sí, un acto.
de un todo acto lo que importante. queda del PRO, Los retazos. para que cada uno se postule, para que cada uno decida cómo va a ser Tal vez haga un aspirante. anuncio. No, el anuncio es ese, Sí, que, claro. que nos lanzamos a esto, y que va a haber candidatos en todos los lugares, que vamos a pelear contra Milei, Mirá. que vamos a presentar candidaturas. Y bueno, y él en este tipo de circulación ha dado algún reportaje. Dijo uno, por ejemplo, si me lo pasa el director, bastante interesante. A ver, director, páseme, porque tenemos varias cuestiones de Milei. De Macri. Bueno, teníamos, pero... Lamento mucho la imprevisibilidad argentina, pero yo creo que si esto vino para quedarse, que todos rogamos, en términos de que no haya inflación, y yo le digo, bueno, por favor no abandonen, pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta. Es algo, los americanos no se mueren por hacer Chapter 11. Más, el presidente de Estados Unidos tuvo 3 Chapter 11. O sea, es matando un caso bastante increíble. Está bien, Entonces, es suficiente con eso. Macri recomendó no pagar. Sí, en realidad no cerrar, convocarse, porque ese Macri está anunciando el segundo semestre que viene prometiendo hace mucho tiempo. Bueno, de cualquier modo, convocarse es no pagar. Claro, sí, es una especie de... Después en esa misma charla dijo una frase que desacomodó a mucha gente, diciendo que los pobres de antes estaban mucho peor que los pobres de ahora. No, que los reyes de antes estaban peor que los pobres de ahora. Exacto, lo cual puede ser medianamente cierto, porque sigue la cultura de un interesante pensador alemán que se llama Herbert Elias, que lo que ha hecho es desarrollarse a partir de, primero, conocer cómo era el sistema de las cortes, cómo lo vestían a los reyes, etcétera, cómo lo bañaban y otras humillaciones. Pero también lo que contaba es cómo ha mejorado la vida. Sí, la expectativa de vida propia, la de los contextos familiares, pareciera que es una verdad de perogrullo en realidad. Exacto, lo cual, bueno, parece bastante obvio. ¿Qué va a pasar, te parece a vos, Javier, con Rodríguez Larreta? Porque Rodríguez Larreta no abandonó. No abandonó, ahora volvió con su nuevo rol de legislador porteño. No habla más del olor a pis de la ciudad, ¿viste? Que no. Ahora dice que vuelve, claro, para tratar de mejorarla y demás. En su rol de legislador va con una libretita a todos lados, anotando las cuestiones que requieren los vecinos. Porque yo ahí en el tema de la reunión esta del PRO, lo que veo es Macri, a pesar de que ya se separó y que antes decía que no podía ser candidato porque se lo había prometido a su mujer. Claro. Después eso, te voy a hacer Hay una un pregunta. temita, claro. Vamos a hablar del temita, de la separación. Pero presidente parece que no quiere volver a ser, y también parece difícil que pueda volverlo a hacer. Presidente de Boca, tampoco. No le fue bien la última vez cuando fue candidato a vice. Exacto. Presidente de la FIFA, y también difícil. Dicen que este hombre que está a cargo, Infantino, que es bastante amigo de él, le reprocha a Macri, o vía terceros, que es un poco perezoso Macri, que ha ido nada más que a 2 reuniones de la FIFA. Entonces, que si querés ser presidente de la FIFA hay que poner el traste en la silla y estar bastante cercano de todo lo que lo pueden volver a votar. Sí. Entonces, la cuestión es el futuro de Mauricio. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Le queda la capital federal, porque la capital federal es un tema familiar, es un tema personal, y no pueden perder ese territorio. Y como están hoy las circunstancias, ¿quién es mejor candidato? ¿Jorge Macri o Mauricio Macri? Bueno, Jorge Macri viene de perder, o su espacio viene de perder en la última elección de la legislatura, a mano de Manuel Adorni. Exacto. Y la candidata de La Libertad Avanza, por lo que se empieza a especular, podría llegar a ser Patricia Bullrich. En fin, esta es una alternativa que seguramente van a tener que contemplar los Macri y que contemplará también Mauricio. Sin duda. Que, por otra parte, de su nueva vida privada,
Creo que hay un Sí, par de estuvo fotos. en un Hay casamiento, estuvo en un casamiento. Estuvo en un casamiento. Muy divertido. Muy divertido, bailando con la novia, que el señor director nos lo va a mostrar ahora. Esto es El sobrino. de hace pocas horas. No le duelen las rodillas para bailar, lo cual me parece muy bien. Y después asistió también a una... No era un vernissage, no sé qué reunión era, en la que estuvo con el señor Angelici y otro señor más de apellido Mateu. Mirá, gran semana para Angelici, ¿no? Convengamos. Eso Sí. es un capítulo Gran que tenemos semana. previsto. Este es de Angelici, ya vamos a contar la historia. Este señor Mateu es un hombre que es relacionista público. Es el que está en la foto. Exacto, parece que lo auxilia espiritualmente a Macri, en el sentido de que... ¿Vos decís que es una especie de Celestino? ¿O no tanto? de presentador, decís De vos. presentador, Pero todas cuestiones espirituales. sí, de buscar afinidad de caracteres. Exacto. Bueno, hay mucha gente en el mundo del relacionismo público. De cualquier modo, el tipo esto es muy eficaz en la tarea que todo el mundo conoce. Sí. Bueno, lo dejamos a Macri. Pasamos a un, como si fuera en el fútbol, a los pases y las ventas, y a un caso realmente impresionante. Sí, sorprendente. Que es el tránsfuga de el Toti Flores. El hombre que era la mano derecha, el reservorio... Sí, la reserva moral de Carrió. De Carrió, que se pasó después de varias décadas de incendiar a la mafia bonaerense, sobre todo del peronismo, se pasó al peronismo e integra un ministerio. Sí, Es decir, ¿qué le pasó? Bueno, según Carrió, de una explicación muy rara, muy extraña. Lo cierto es que aparte asumió en un gobierno que él se la pasó criticando, incluso puso en duda en su momento que su seguridad personal, si algo le pasaba, que miraran a ese intendente que ahora es su jefe. Claro, y Carrió dice, perdonándolo, no hay juicio moral porque no se le puede pedir ser héroe frente al hambre. Claro. O sea que se estaba muriendo de hambre y no lo sabíamos. Sí, o antes no había hambre en Argentina. Claro. Sí. Vaya uno Vaya uno a saber cuál es la lectura, ¿no? Lo cierto es que la lectura lógica de esto es un viejo dicho. Si no podés con tu enemigo, unite a él. Sí, y si eso querés la transversalidad también de La Matanza, porque asumió en La Matanza, donde, si querés, el emblemático fue Toti Flores, pero también asumieron otros dos hombres y mujeres de Juntos por el Cambio. Sí. O sea que hay una nueva transversalidad en el gobierno de Espinosa que molestó internamente al peronismo, pero me parece que está mirando cómo amplía su panorama. Ya que hablamos del tema de la provincia de Buenos Aires, hay un fenómeno que va a ser también una cuestión de conflicto y de intrigas, que es el tema de las subas de las tasas municipales. Claro, va a haber una ofensiva ahora libertaria. Ahora Exacto. anunciaron que van a ir por 100 tasas para reducirlas o eliminarlas directamente, porque hicieron un trabajo donde el 80% de las tasas que se cobran en la provincia de Buenos Aires o en el municipio de la provincia de Buenos Aires no tiene una contraprestación definida. Sí. Incluso señalaron casos emblemáticos de municipios que cobran todavía tasa COVID, el caso, si querés, de Pilar, que empezó a cobrar seguridad e higiene en los colegios, o les aumentó la alícuota de la seguridad e higiene en los colegios, y les cobra, por ejemplo, por trabajadores que trabajan en Pilar, tenés que pagar alrededor de 8.000 pesos solo por trabajar en Pilar. Bueno, una tasa. Una audacia del intendente, porque él pretende ser gobernador. Es uno de los aspirantes. Era el que se sentaba al lado de Cristina. ¿Te acordás cuando Cristina estaba libre y Sí, armaba sí. reuniones? Era uno de los que se sentó al lado de Cristina en algún momento en un hotel importante. Bueno, también se sentaba con su padre, que lo ayudó mucho en la carrera, Sí, pero bueno, económicamente. casi un ungido. Llegar a ese lugar de privilegio era casi un a partir ungido. del casino. Sí. Casino que nos trae, y ya nos estamos acercando al final para la entrevista con Alejandro, el caso de Daniel Angelici. Algunos dicen que quiere volver a ser presidente de Boca, pero realmente hoy Angelici es una figura cumbre, no solo en el Distrito Federal. Digo, Distrito Federal. Sí, la capital federal. En la capital federal. En realidad en el Distrito Federal o en el Foro Federal empezó Sí. a tener un poquito de mayor incidencia. Tiene comunicación con el gobierno nacional, tiene comunicación con el peronismo, Sí. se ha tornado, tiene negocios
por doquier. Obviamente tiene plata porque Sí. a los negocios a los que se dedica en general pueden bajar un poco sus ingresos, pero siempre son volúmenes extraordinarios, que es el Bueno, todo el juego. negocio gastronómico de la costa de la ciudad de Buenos Aires. También muy interesante. los restaurantes. Los restaurantes. Interesante también son algunos socios vinculados al presidente Milei, no al presidente, sino amigos del presidente Milei, que seguramente se va a ocupar Santiago Caputo de señalar. Van a poco parecerán, decís vos. Y puede ser, ¿no? Lo cierto es que Angelici es dueño del radicalismo de Córdoba y parte del radicalismo de la capital federal. Sí. Parte digo porque no se lleva bien con Nosiglia. No. Muy mal se lleva con Nosiglia, y la justificación o lo que dicen de por qué están tan distanciados, cuando en algún momento estuvieron tan juntos, es que Nosiglia está en contra del juego, que asume la posición del último Papa argentino. Es una explicación, sí, pero no es la única. Vamos a ser el que maneja el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba tampoco pareciera ser una medalla para colgarse hoy. Exacto. ¿No? Vamos con... Nos queda una foto pendiente, en realidad dos. Una, la de Guillermo Montenegro, que es un hombre que parece perseguido, porque iba a ser, ahí, claro, iba a ser casi. Guillermo Montenegro, ex intendente de Mar del Plata, lugar al que quiere Scioli, que no sé si ciudad de la que nunca se olvidó, pero bueno, ahí lo tenemos a Guillermo, que iba a ser ministro de Seguridad, creo, con cuando Macri. Patricia, claro, primero con Macri, es verdad. Macri, no sé, por alguna razón, cuando ya estaba casi todo concretado, lo apartó y para no ser descortés, lo envió de embajador argentino al Uruguay. Después volvió, por su propia cuenta, logró ganar en Mar del Plata, y ahora estaba, que se pasó para el mileísmo, sí, estaba con la mano levantada para ser ministro de Justicia. Porque no, primero ministro de Seguridad cuando se fue Bullrich, que sí, después quedó Mandeló, pero sonó mucho su nombre también, parece más en ese momento, y después quedaba para Justicia cuando se iba Cunio Libarón. Claro, porque es un hombre que conoce bastante Comodoro Pi y que fue juez. Claro. Así que era un candidato, pero las hadas no lo bendicen. Quedó otra vez en la puerta. Finalmente le pido al director una foto histórica, a pesar de que tiene apenas 2 años, que es la foto del primer gobierno, del primer gabinete, aquí lo tenemos, de Javier Milei. Foto en que se muestra que la administración Milei es una fábrica de comerse hombres y mujeres, porque de lo que había en aquel momento queda muy poco. Sí, en realidad quedan 3 ministros, pero por diferentes razones se han ido. Queda, bueno, Karina Milei, Sandra Petovelo y Caputo, ¿no? Los demás, por diferentes razones, han sido, o modificaron su rol, en el caso de Petri y de Patricia Bullrich, o cambiaron, algunos han ido de mala manera, ¿no? Bueno, por eso formaron el club o sindicato contra Santiago Caputo. Señores, en un minuto volvemos y vamos a charlar, a debatir y a complicarnos con un invitado intelectualmente muy interesante, el señor Alejandro Rosichner. Bien, tenemos acá a mi derecha, en este caso, a Alejandro Rosichner. Vos tenés un cuadro de él que sabés que es filósofo. Sí. Que es autor de varios libros, que da clases, etcétera. ¿Qué más? Que en algún momento ha tenido un gran vínculo con el rock nacional. Sí, claro. Y no sé... ¿Te conoce presidentes? También, es cierto. ¿Por qué lo convocarán los presidentes? La verdad es que el primer sorprendido soy yo, si te soy sincero. Porque sí, yo vengo de, yo soy un intelectual. Rockero en principio,
interesado en la literatura, y estudié filosofía, me gradué soy licenciado en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, porque estudié en el exilio. Me gradué en el 84, en otra Venezuela, pero es mi segunda patria. Ah, mira vos. Y después se fueron... ¿O sea que te pueden mandar ahora ya para No, estabilizar el gobierno? Creo que no. Pero, digamos, cuando vino el 2001 me empecé a interesar más en la política, abandoné de a poco mis absurdas ideas izquierdistas, me acerqué a Patricia Bullrich en aquel momento, que me parecía lo mejor del panorama, y nos hicimos amigos y después dejamos de vernos porque cada uno siguió su rumbo. Nos reencontramos en el PRO muchos años después y bueno, no sé cómo llegué con contactos con amigos, llegué a conocer a Mauricio, a hacerme cercano a él y después jamás pensé que iba a estar tampoco dialogando con Milei, pero se dieron las cosas, ¿no? Yo soy el primer sorprendido. O sea que de Luis Alberto Spinetta pasaste a Mauricio Macri y ahora a Milei. Algunos intermedios. Podemos poner, por ejemplo, una escala en Gasalla, porque fui guionista de Gasalla durante unos años. ¿Eso de guionista es porque escribís discursos? Bueno, no, eso de guionista porque escribí guiones, pero lo de discursos, yo formé parte del equipo de discurso de Mauricio, no era yo el que escribía discursos. ¿No? Era un equipo muy grande, lo cual resulta desesperante, porque hay muchas opiniones, y el método de trabajo en la construcción de un discurso de Mauricio, no sé si ahora es igual, me parece que no, era escuchar muchas voces. Entonces participaba Mauricio, participaban Marcos, Jaime, etcétera, etcétera, y era, digamos, complejo construir un discurso que funcionara con tantas voces que había que incorporar. ¿Y con Milei no participás para nada? No, es una relación de amistad, digamos. Nada más. Nada más, de amistad. Nos hemos visto unas cuantas veces, ahora últimamente no tanto, pero yo le escribí porque mi familia, mis hijos y mi mujer me dijeron escribile, porque yo estaba muy contento con su gobierno. Le mandé un mensaje por Twitter pensando que él no me conocía, le dije yo soy el papá de Andrés, etcétera, etcétera, y resultó que sabía quién era yo y me invitó a un diálogo. Ah, mira, yo tendría que hacer lo mismo diciendo que soy el papá de él, o del otro no hijo, está mal presentarse, de los otros hijos que tengo. No está mal presentarse con los hijos a veces. Exacto, ¿no? La verdad que es un orgullo, yo no puedo decir eso de pero... ¿Cómo no? Si lo tenés al lado, no te va a contestar, no te va a contestar. Escúchame, Alejandro, empiezo de este mundo de Milei al cual ahora frecuentás en alguna medida. ¿Vos estás en alguno, no digo formalmente, en alguno de los equipos estos de Santiago o de Carina? Estoy en el equipo de la amistad porque por el gobierno de Mauricio y de antes ya tengo amistad con algunos de los ministros, con Patricia, con Federico. En cuanto a la interna, yo veo la política con trazo grueso. No compro el amague de la interna, creo que en toda familia hay desavenencias. No conozco el detalle de eso que se supone, según el periodismo, es gravísimo y según mi interpretación no lo es tanto. Y me interesa el rumbo general del gobierno, al que veo sensacional. Digamos, yo nunca pensé que iba a haber un gobierno tan bueno como el que estoy viendo ahora. Bueno, a propósito de eso, con Milei hablas sobre el tema de lo que se habla de que la plata no alcanza, de que hay pérdida de empleo, de que, bueno, todas las historias que uno escucha todos los días en la televisión. Yo no me compro ese amague de las historias de la gravedad de la situación, porque también veo las cifras de récord de venta de autos, de récord de empleo, de récord de exportación. Entonces me parece que hay una visión muy interesada por parte del periodismo y también un sesgo que tiene que ver con la política de antes, que está muy, digamos, apasionada por dar una mala imagen de este gobierno que, te repito, según mi visión y los datos, es el mejor gobierno en muchísimas décadas. De cualquier modo, cuando uno ve las cifras de la recaudación, está demostrando que la actividad económica ha descendido. No es tan cierto. No, si vos estás tomando la última cifra, me parece ¿La recaudación? Sí, la recaudación. Yo no soy un experto en estos temas, pero me da la impresión... Digamos, yo no compro la información que dan los periodistas, y discúlpame que te ponga en ese rubro, pero estoy tan acostumbrado... Es el único rubro que tengo. Bueno, está bien, buscate otro. Yo lo que digo es, la información que dan los periodistas está tan sesgada en una perspectiva anti-Milei,
que yo ya estoy acostumbrado a escuchar esos datos por acá y que me salgan por acá. A mí la única voz autorizada que me parece que hay que tomar en cuenta es la voz del gobierno, porque son los únicos que han dicho, va a pasar esto y pasó. Los demás dijeron, el dólar se irá a la mierda, y todo eso no pasó. Entonces, cuando leo los titulares de los diarios, en general, pues están todos anti-Milei, porque seguramente están protegiendo sus curros, el status quo, etcétera, etcétera. Cuando veo esos titulares, ni leo los diarios. O digo, esto no entro a ver qué dice el artículo, porque ya sé que son seguramente perspectivas falseadas. Entonces yo escucho tus cifras, perdóname, pero no las puedo dar por ciertas. ¿Vos no crees en que haya gente de buena voluntad que de pronto opine? Sí, creo que hay gente de buena voluntad que en general todos tienen que aceptar una realidad innegable, que es que este gobierno está avanzando como loco hacia un cambio súper positivo y con enormes logros que no hubiéramos podido imaginar 2 años atrás. Si vos no me reconoces, este gobierno ha logrado cosas increíbles, entonces no te escucho. O sea, escucho como diciendo, y bueno, sí, dicen cualquier cosa, pero esa es mi posición. ¿Vos, Javier? Un poquito de la coyuntura, porque vos conociste mucho también lo que fue Juntos por el Cambio, y a mí una curiosidad que me da es de esa experiencia de Juntos por el Cambio, que venía también a transformar la Argentina y a cambiar. Ahora uno ve los actores que conformaban esa coalición y casi todos no acompañan este cambio, este rumbo. ¿Vos ves en este gobierno un rumbo más homogéneo, unos ideales más claros que lo que era aquel Juntos por el Cambio, donde parece que era más otra cosa de lo que nos vendieron otra cosa? Leído en el nivel donde hay que leer el fenómeno, a nivel de los votantes, la mayoría acompaña este cambio. Sí. Es innegable eso, porque si no, Milei no hubiera ganado con esa diferencia, ni hubiera superado sus propias cifras en las elecciones de medio término. O sea que el grueso de Juntos por el Cambio, en el nivel que importa, que son los votantes, está completamente con la Libertad Avanza, no con la Libertad Avanza, con este gobierno y el intento de transformación efectivo que está haciendo. Después, los dirigentes, sí, bueno, la desbandada para todos lados, pero yo no culparía a Juntos por el Cambio, ni a Mauricio, mucho menos, porque era un momento completamente distinto, difícil, en donde había que empezar a esbozar algo distinto al kirchnerismo, al populismo, y por supuesto, visto desde hoy fue muy imperfecto, pero por ejemplo, a mí no me parece correcta la crítica que dice Mauricio fue un tibio. No, hay que estar en ese momento con esos recursos, con esos aliados, que en realidad eran aliados que costaba mucho mantener en un rumbo ahora sensato. Se nota más. Ahora se nota más esos aliados, qué clase de aliados eran. Entonces, a mí no me parece justa esa crítica con Mauricio. Pero Alejandro, desde el primer día ya se notó que Mauricio no respetaba ni lo que estaba diciendo cuando dice que va a bajar el gasto público y pasa de 8 ministerios a 23. Pero no es para acá. Realmente es disparates que no se pueden entender y que la gente no lo decía nada más que por respeto a la votación. Pero lo que pasa, es un momento complejo, ahí yo no tengo la seguridad que tengo para afirmar que este gobierno es fabuloso, no estoy tan claro en la interpretación de ese momento, pero me parece que es claro que la demanda del votante no era de una gran transformación. Si hubiera sido así, no hubiera ganado después Alberto. O sea, Mauricio habrá hecho el gobierno que se pudo hacer en ese momento, pero no fue por defraudados de que Mauricio no hubiera avanzado más, que después gana el delincuente de Alberto Fernández y vuelve el kirchnerismo, que es de las peores cosas que nos han pasado. Quiere decir que la demanda popular del votante era seguir comprando el verso absurdo que vende el peronismo, digamos. Entonces, era un momento completamente distinto. La gran sorpresa para todos es que haya madurado, creo yo, tanto la perspectiva del votante como para permitir hoy un avance como el que estamos viviendo. Yo te voy a preguntar, ¿qué te enamoró o qué te entusiasmó de este gobierno? O sea, más allá de las medidas puntuales o de la baja de la inflación o los éxitos que logró, puntualmente del gobierno, de la figura de Javier. Yo era patricista en las elecciones, hasta que, Patricia perdió, ganó Milei, se disculparon, dejaron de decir cosas horribles el uno del otro. Ahí me empezó a caer mejor Milei cuando dejó de decir que Patricia ponía bombas en los jardines de infantes, cosa que a mí me pegaba mal. Y empecé a ver un gobierno que hacía las cosas bien, Toto Caputo increíble en la función
del Ministerio de Economía bajando el déficit de un saque, y escuché las declaraciones de Milei y sumando a Federico Sturzenegger, que está haciendo un trabajo increíble, y Patricia súper activa. Bueno, ahí empecé a sentir que era un equipo increíble y me encantó, y me encantaron sus declaraciones y sus medidas y cómo avanzó tan decididamente, ¿no? Y en ese plano, ¿cómo separás o cómo diferenciás a Milei de Mauricio, más allá de que respetes que Mauricio gobernó en una etapa diferente o en condiciones distintas? ¿Qué es lo que más qué los junta y qué los separa? Yo creo que en el fondo aspiran al mismo país, o a un país muy parecido, digamos. Sí. No sabría decirte cuáles serían las diferencias en realidad. Yo creo que Mauricio siempre fue, como dijo una vez Dante Sica, un liberal enjaulado, un liberal acorralado por la situación, digamos, sin poder llevar todo eso a la práctica. Pero a mí me pareció muy natural que Mauricio apoyara y coincidiera con el país que estaba construyendo Milei. Claro. Y por lo tanto, ahora que dice que van a poner los propios candidatos del PRO, que etcétera, etcétera, a separarse notoriamente de... No sé, no entiendo bien ese movimiento. Me parece que la mayor parte del PRO se fue con... Porque, digamos, hoy en día no son tan importantes las identificaciones partidarias, ¿no? Lo sabemos todos. Tal vez nunca lo fueron del todo, hacíamos una lectura inadecuada, no sabemos. Lo que sabemos hoy es que la gente vota independientemente de los partidos y que, por suerte, mayoritariamente están apoyando a esta gran transformación que está llevando adelante el Gobierno Nacional. El PRO está en una situación difícil porque quiere conservarse, pero quiere apoyar. Me parece que es un poco... ambiguo. Claro, es ambiguo, está muy bien, es ambiguo y es difícil de hacer eso. Entonces yo estoy a la expectativa, no sé la verdad. ¿Con Mauricio no hablas? No, con Mauricio últimamente no he hablado. Yo quería que me expliques, si podés, ¿cómo puede ser que haya argentinos que odian a Messi? Qué cosa rara, ¿no? Sí. Messi debe ser la persona más querida del planeta, ¿no? Sí, exacto. Porque es un y más genio. buena, aparte. Por ¿no? eso te digo, sea... no solo por sus logros, digamos, deportivos y por su calidad deportiva, sino porque aparte es un buen tipo, sencillo, humilde. No se puede creer que un hombre con semejante nivel de éxito planetario conserve esa sencillez. ¿No? Increíble, es increíble. Entonces es como un topollillo. ¿Quién no quiere a Messi? ¿No? Claro. Pero yo creo que este es un error más de los desorientados del kirchnerismo, que ya no saben lo que hacer para tratar de mantener una posición más o menos visible, pero con cada paso que dan se hunden. No han dejado de cometer errores, por suerte para todos, ¿no? Y me parece que este es el error. El otro día decíamos con alguien, no me acuerdo, o sea, a ver, ¿qué hacemos para conseguir votos? Hablemos mal de Messi. O sea, es la peor operación que podrías imaginar, ¿no? Y esta historia de Villarroel, esta historia de los empresarios, esta historia del golpismo, que en algunos casos a mí me resulta un poco incongruente, que decís, estamos pensando cómo va a ser la reelección de Milei ya el año que viene, ya ahora está trabajando para eso, y simultáneamente dice, nos quieren voltear. Y en particular alguien que verdaderamente, no sé siquiera si la reconocen por la calle, que es el caso de la que en este momento ocupa, no ocupa la Casa Rosada porque ni se atreve a ir, que es la señora Villarroel. Me da la impresión de que es una adversaria muy inflada por la lectura que uno hace de la novela del poder. Porque como vos bien decís, a nivel de votos, es decir, nadie le reconoce por la calle, no es muy relevante. Ahora, en la novela del poder, donde siempre hay como intereses encontrados, y después estamos el Círculo Rojo, todos nosotros que somos los que seguimos atentamente, ¿no?, en la novela del poder y todo eso, ahí adquiere una relevancia que en la realidad no tiene. Y creo que Milei también lee un poco la realidad desde ese punto de vista, aparte de que se siente muy defraudado por alguien en quien confió y no salió como él esperaba, ¿no? Bueno, ella también tendrá algo que decir al respecto. O y en ese plano ya lo de la plata no alcanza, no te va lo de que la economía... No, es que la plata no alcanza, es una cosa que dijo Milei, que me parece perfectamente dicha para instruir
a la ciudadanía en que los recursos no son infinitos. O sea, no dijo la plata no alcanza, dijo no hay plata. ¿Qué No, quiere? eso lo dijo al Bueno, principio. eso es lo que dice. Es lo que acaba de decir el canciller alemán. ¿Qué canciller? El Kirchner. canciller, no, el canciller alemán. Ah, ¿qué El dijo? jefe de Estado de Alemania le dijo a los alemanes, acá no hay plata. Y bueno. Se acabó una historia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ideal es pura imaginación. Después tenemos la realidad. Y en la realidad hay restricciones. Hay cosas que podés y cosas que no podés. En términos psicoanalíticos eso se llama la castración. Es decir, no podés todo. Hay, digamos, tenés hay un agujero en toda vida, en toda realidad, social y personal. Hay algo que no se da, que no se puede, que nunca terminás de cerrar, pero no es un defecto ni de uno, ni del mundo, ni de la sociedad, ni de un país. Es constitutivo. Sí. Es decir, es el contraste con el pensamiento que puede imaginar cualquier cosa, porque total está desligado de lo real. Entonces, que todos los niños argentinos tengan una gran beca de $1.000, sí, fabuloso, sería genial, pero no hay con qué. Hay que ordenar un país para que sea lo más rico y productivo posible. Creo que esa frase, no hay plata, quiere decir eso, quiere decir, tenemos que ceñirnos a lo real. La restricción existe y nos determina, y con esto hay que hacer algo. O sea, uno no es una persona extraordinaria sin síntomas, uno es el boludo que es, y con eso tiene que vivir. Hacer lo mejor posible. ¿Eso lo entiende Milei? Me parece que sí, que lo entienden más que en general todos los políticos. Sí. La restricción, la presencia de la restricción. Sí, ¿y cuál es la castración que vos has advertido que él se ha tenido que hacer? No hay plata, básicamente. Es decir, ¿qué político no querría decir voy a satisfacer todas las necesidades de todo el mundo? Me acuerdo de una cosa que no tiene que ver, pero es divertida, que te lo voy a contar. A uno le encanta que le digan estás más flaco. Yo le decía a Mauricio que él tenía que salir a la Plaza de Mayo y decir, están todos más flacos, para congraciarse con la masa. Sí. Bueno, pero no podés decir un ideal, no estamos más flacos. Claro, no es real. No es real, hay que, si querés bajar habla de por peso. Vos, habla por vos. No sé, que vos has bajado. Nosotros no. Vos has bajado mucho. Es como la idea, también podemos juntarlo con esto, que el gran ideal sería el programa Adelgace durmiendo. Claro. ¿Quién no quiere adelgazar durmiendo? Claro, adelgace comiendo. Adelgace comiendo. Claro. Bueno, pero no es así. O sea, no somos ricos. Un país cuyo potencial es enorme, pero no somos un país rico. No nos podemos comparar con los países europeos, con Estados Unidos, con Japón, claro. No, con el sudeste asiático, no. Somos un país que ha tenido muchas dificultades durante décadas porque hemos sido bastante pelotudos y ahora estamos tratando de corregir el camino. Ahora, sí, al revés de lo que piensan los argentinos, de que somos riquísimos. Bueno, pero es un pensamiento común al subdesarrollo. Los bolivianos también piensan que son riquísimos, que les roban la riqueza. Y que hay alguien que les roba la riqueza. En ese plano había un gran libro, me quiero acordar, simplemente para acordarme de él, de Mariano Grondona, explicando que no éramos ricos. Sí, hay un libro de Vargas Llosa, el hijo del Manual del Idiota Latinoamericano, que explica este tipo de cuestiones y creencias que tienen los sudamericanos en general. Bueno, toda esa perspectiva inteligente, la de Mariano, con quien yo trabajé, la de Álvaro Vargas Llosa, que hizo un libro, 2 libros, da la impresión de que ahora empezó a crecer y a ocupar más espacio y que resulta ser una maduración para todos nosotros, digamos. La sociedad argentina está madurando, está dejando de estar pegada al ideal, a la idea de que yo soy digno y merezco todo, cuando en realidad sos todo lo digno que quieras, pero anda a trabajar y a generar tu riqueza, porque por haber nacido nadie te debe nada. Es decir, hay que tener esa conciencia de que hay que volverse más productivos, hay que participar de la comunidad internacional siendo cada vez más capaces, y bueno, cuesta, y sí cuesta, pero tiene enormes beneficios también. Yo te hago una cortita para cerrar, por lo menos mi pregunta. Esto que vimos el domingo pasado de abajo de la platea insultando al presidente y el presidente insultando desde arriba, ¿crees que son las formas que llegaron para quedarse o que son coyunturales ahora por una cuestión de que el kirchnerismo es muy radicalizado y se combate de esa forma? Sí, yo creo que son las formas extraordinarias del presidente que hacen eco de la desgracia agresiva de los delincuentes del kirchnerismo, ¿no? Entonces celebro, a mí me encanta, como creo a un montón de gente, que el presidente se haya, digamos, puesto tan firme y haya respondido así sin dejarse amilanar, ¿no? Tal vez Mauricio era más educado, tenía más educado en el sentido como más contenido, otro temperamento, es otra personalidad, ¿no?
Pero por suerte apareció un degenerado que es capaz de responderles como se merecen, ¿viste? Esa desmesura de Milei a mí me encanta y me parece que al votante mayoritario también, porque estamos todos bastante hartos de que nos patoteen, que el peronismo sea la patota de siempre y se crea que nos puede llevar por delante para hacer negocios todo el tiempo y finjan un interés por lo popular que en realidad nunca tuvo ninguna contraprestación en lo real, porque no han hecho sino aumentar la pobreza a lo largo de décadas y décadas. Ahora, lo que decís está bien. Es probable que en la medida en que el kirchnerismo se vaya acomodando como lo que es ahora un fenómeno minoritario, tal vez ya no sea necesario enojarse tanto. Javier, vos tenías algo para él primero, y la última que te voy a hacer, porque soy más grande que él. ¿Cuál fue el chispazo que te hizo cambiar, digamos, de las ideas de izquierda a las ideas de derecha tan virulentamente expresadas hoy por hoy? Fue a muy temprana edad, digamos. Yo que cuando tenía 13 años iba al Colegio Nacional Bartolomé Mitre, tomamos el colegio. Yo igual 13 años no tomé nada, iba. Después localizo un recuerdo que hubo un concierto de rock un sábado en donde fue El Reloj. Yo estaba sentado en primera fila y, digamos, ese volumen, esa cantidad de música me tiraron encima. Yo creo que eso me limpió la mente, por decirlo así. Entonces no me di cuenta de nada. Me enganché mucho más con el rock, la estética, la poesía y una cosa que creo más individualista y más realmente liberal que con la política. Igual durante mucho tiempo seguí un poco como confundido, sería la época, sería que yo era una familia de izquierda, sería que era un poco boludo, no sé, porque no era todo el mundo de izquierda tampoco. No. Se dice, era la época, Spinetta, sí, pero no, la gente no apoyaba la lucha armada. ¿Spinetta qué ideología tenía? No, y Luis Alberto, de quien fui muy amigo, era artista, básicamente era un artista. Bueno, cuando se acercaba al tema político, decía boludeces, para mi gusto. Yo le decía, Luis, son unos delincuentes cuando hablaba de los casos. Bueno, decía, no sé. O sea, no quería que habláramos mucho de eso. Pero yo creo que ahí la clave es que los artistas populares son demagógicos y no entienden mucho. Luis me decía, por ejemplo, que hagan hospitales en vez de centros comerciales cuando se inauguró el DOT. Sí. Y yo decía, Luis, capital privado no tiene un carajo que ver. El artista, por general, no entiende mucho, casi nada, y mucho menos el artista demagógico, que está obligado a complacer al público, ¿no? Entonces, en ese punto teníamos diferencias, pero era un genio absoluto, sí, bueno, una gran persona y tuve el privilegio de ser muy amigo suyo, ¿no? Acá los amigos de la Casa de las Lapiceras te hacen la entrega de un bolígrafo y una lapicera de pluma personalizados con tu nombre. Con mi nombre. Sí, personalizado con tu nombre. Muy lindo color. Sí. Bueno, perdón. Muchas gracias. ¿No es tu color? No, yo no tengo una identificación partidaria. No con Milei, ¿no? Con Milei, pero no es partidario. Milei es una persona. Pero Milei es índigo, morado, violeta, todo eso. Bueno, igual siempre me gustó el violeta. Sí. Y muy lindo, muchas gracias. Muy bueno. Los amigos de la Casa de la Los amigos de la Casa de la Lapicera. Muy bueno, gracias. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Un gusto tenerte. Igualmente. Y nosotros, bueno, de volver a estar con ustedes, con Javier, y bueno, nos vamos a encontrar el próximo domingo a la misma hora. Espero que les haya servido no solo este reportaje, que ha sido muy rico, y vamos a seguir discutiendo ahora con Alejandro, sino también la parte previa. Nos vemos el próximo domingo. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha.